Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous accueillons à la Cour suprême de Lima afin d'ouvrir notre cycle international d'interviews. Señor Neira Flores, muy buenas tardes. Nos hace el honor de recibirnos aquí en la sede del sistema judicial peruano. Hago parte de Lux Prometheus, un think tank cuyo propósito es obrar a la refundación de los pilares sociales, educativos y económicos de países en vía de desarrollo. Este país ha completado con mucho éxito su transición económica. Teniendo eso en cuenta, nos pareció muy pertinente analizar con su ayuda tal modelo de desarrollo. Centraremos esta entrevista en torno a las temáticas de la educación y del desarrollo. Procederemos de la forma siguiente. Primeramente, reflexionaremos sobre el sistema educativo del Perú. Seguidamente, nos adentraremos a la educación y a la aplicación de tal sistema educativo en un país en vía de desarrollo. Usted, por favor, la primera pregunta de esta entrevista, ¿puede detallarnos un poco la carrera que le ha llevado a las más altas jurisdicciones del Perú, por favor? Sí, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Muy importante que ustedes se dediquen a esta clase de temas. Bueno, yo tengo 60 años de edad, trabajo en el Poder Judicial desde el 1 de diciembre de 1980, o sea, ya son casi 38 años. He empezado como auxiliar de justicia, después he sido técnico en derecho, secretario, relator, pues especializado en lo penal del 10º Juzgado Penal de Lima, que es la capital de la República, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y hace 10 años que ejerzo como juez de las salas penales de la Corte Suprema. Por otro lado también, simultáneamente a mi carrera en el Poder Judicial, también tuve la suerte de al comienzo trabajar con un juez de la Corte Suprema, el doctor Luis Bramón Arias, al cual empecé asistiéndolo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, borrando la pizarra, pasando lista, controlando los exámenes, y así me forjé también en una carrera de docente universitario, actualmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres, en pre y posgrado. Dale, muchas gracias. En 1993, la Constitución hace obligatoria y gratuita la educación para los jóvenes entre 5 y 17 años. Hoy día es de 6 a 12 años, haciendo de Perú un país con una tasa de alfabetización de 93% en los jóvenes de más de 15 años. ¿Cómo esta evolución académica se ha resentido en la sociedad para usted? Claro, es importante el tema de la educación. Creo que todavía hay que fortalecerla, especialmente estableciendo qué cantidad de ciudadanos de mi país y también sus hijos son los que estudian recibiendo una educación pública, de los que tienen la posibilidad de recibir una educación particular. Creo que en el tema de la educación pública, donde seguramente la mayor cantidad de peruanos hemos estudiado, yo también me he formado la primaria y la secundaria en educación pública, hay que continuar apuntalándola, especialmente con los profesores. Creo que debe haber una buena carrera docente de los profesores, donde se puedan dedicar exclusivamente a tal tarea, que puedan estudiar maestría, doctorados, que tengan tranquilidad económica, social, porque tiene un efecto reflejo en los estudiantes, porque la idea es que uno espera que el profesor sea un líder y no que el profesor venga trayéndonos problemas a las clases. Claro. Y por lo tanto eso también va a depender de que haya buenas remuneraciones, que haya buena selección de profesores, que haya control también en la función que ellos realizan. Y bueno, entonces por lo tanto esta cifra que usted acaba de decirme de la cantidad de personas que hoy día han tenido la posibilidad de capacitarse, también creo que habría que ver cuál es la calidad de la educación, ¿no? Y creo que estamos mejorando, pero creo que es lento, creo que hay que continuar apuntalándolo, y como le digo, también ver el tema de la estabilidad de los docentes, que sean titulares, que sean a tiempo completo,
¿no? Y que también el Estado se preocupe año a año en darles capacitaciones en determinadas fortalezas, de tal manera que cada vez puedan ser mejores. Hoy día se habla de enseñanza, aprendizaje, o sea, quiere decir que el profesor da, pero también recibe de parte de las personas que lo oyen. Y justamente estamos hablando de 93% de alfabetización, pero eso también debemos verlo al nivel geográfico. Entonces, la separación tradicional entre la ciudad y el campo se ha visto reducida, Bueno, teniendo creo en cuenta. que en cada una de las regiones se fortalece la educación, se amplían los centros que se dediquen a esa actividad, pero por lo menos en el área que yo ejerzo, que es el área jurídica, normalmente las personas que somos más conocidos en todo el país somos las personas que ejercemos en Lima, que es la capital. Entonces todavía hay que seguir trabajando para la descentralización. O sea, económicamente se crea el tema de las regiones, tienen buenos ingresos, pero también el Estado se encarga de ver los presupuestos para las universidades. Ahora tenemos una nueva ley de universidades que a través de la SUNEDU, que lo que se quiere es que hayan profesores a tiempo completo en su mayoría, y no como ahora, ¿no? Que somos profesores a tiempo parcial, por algunas horas, porque en realidad es un poco difícil en el Perú, incluso en la enseñanza universitaria, poder vivir solo de ser profesor universitario. Y por lo tanto, en el derecho, la mayoría de profesores son jueces, son fiscales o son abogados que litigan y viven de eso. Entonces, eso también limita mucho a que los profesores del interior del país puedan tener la mayor formación, y también permite a que muchos de Lima podamos ir al interior del país, ¿no? A dar otros puntos de vista diferentes, y creo que al final se puede hacer una buena retroalimentación en beneficio de los estudiantes, ¿no? De esas universidades del interior del país. Otra pregunta, señor Neira Flores. Según el Banco Mundial, desde los años 90 se hizo un esfuerzo para garantizar acceso a la educación para las personas fuera del sistema educativo. ¿Usted es consciente de tal afirmación? ¿Qué mecanismos fueron utilizados? ¿Y en tal contexto se vieron adultos volver en los bancos de la escuela? Bueno, en mi país, especialmente en la sierra y en la selva, hay muchos ciudadanos, especialmente de edades avanzadas, que no han podido estudiar la primaria ni la secundaria, y por lo tanto la idea era darle el máximo de facilidades para que puedan cursar, ¿no?, esta clase de educación básica, de tal manera que así puedan hacer mejor sus cosas. Entonces, lo que ha pasado es que tendríamos que considerar entonces que todo lo que se puede hacer para que estas personas de escasos recursos puedan mejorar su formación y que no sea empírica está bien hecho, pero hay que continuar progresivamente. Se han creado programas de capacitación por horas, en las noches, también los fines de semana, porque la gente tiene que vivir de algo y tiene que trabajar, ¿no? Y trabaja durante el día y entonces toda la semana, y por lo tanto también hay que ver eso, ¿no? Y los métodos de enseñanza también, ¿no? Ahora se habla cuando son adultos que hay que aprender haciendo, no puede ser el mismo método de un estudiante que tenga 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Yo le dije también que todavía hay algunos temas de centralismo y hay mucha gente del interior del país que sigue viniendo a Lima para buscar su progreso económico, a trabajar, y por lo tanto siempre uno empieza de los niveles más bajos, ¿no? Hace trabajos domésticos en las casas, limpiando, o si no en los restaurantes, como mozos o como ayudantes de cocina, hasta que aprenden un oficio, y después, si es que pueden, estudian en la noche o el fin de semana la primaria, la secundaria, y después con el transcurso del tiempo puede ser también la universidad, ¿no? Entonces yo creo que es buena la preocupación, pero hay que seguirla fortaleciendo, ¿no? Nada puede ser suficiente, porque también puede ser que haya personas que no les interese, que no les importe formalizar su educación y que crean que la vida es suficiente como maestra para hacerla, pero yo creo que no es así, ¿no? Por lo tanto también
Creo que tiene que haber una seducción por parte del Estado para captar a esas personas, pero también dependerá pues de que las personas cuando vayan a los colegios sientan que efectivamente vale la pena. Claro. Y entonces la siguiente pregunta está muy en relación, mucho en relación con su respuesta, porque es esta. Entonces, según usted, ¿se han realizado esfuerzos para promover la educación en las áreas rurales como en la selva central y la selva amazónica? ¿Se han realizado estos esfuerzos? Sí, claro, sí se realizan. Basta que veamos la televisión y ahí nos vamos a dar cuenta cómo, por ejemplo, en Puno, ¿no? En Puno, que es frontera con Bolivia, tenemos el lago Titicaca y cómo en balsas flotantes existen centros escolares. También vemos cómo en la selva también, ¿no? Hay comunidades donde la población no es numerosa, sin embargo el Estado crea una escuela para que se puedan ir formando, ¿no? O sea, creo que está asegurada la educación primaria en todos los lugares. En todo caso es un poco más complicado para la secundaria y por lo tanto la población tiene que desplazarse a alguna distancia para poder llegar a estos lugares, ¿no? Próxima pregunta, doctor Neira Flores. En Perú, los alumnos participan a la subida de la bandera y cantan el himno nacional cada semana. Esto participa a la transmisión del legado cultural e histórico peruano. Entonces, a pesar de que la globalización y la apertura internacional del Perú consiguieron conservar su identidad nacional para usted, y cómo este patriotismo se refleja en sus programas pedagógicos. Claro, lo que pasa es que ahora el Internet, ¿no? Los jóvenes tienen fácil acceso al Internet, también los canales de televisión, los sistemas de cable, y bueno, hay mucha influencia musical en los jóvenes, ¿no? La música que se da, mucha música extranjera, especialmente norteamericana, de Puerto Rico. Hoy día hay música que le llaman perreo, que le llaman rap, y entonces muchas veces los contenidos de esa música no son contenidos culturales, formativos, más bien tienen que ver con violencia. Vemos hasta imágenes en los vídeos musicales donde se simulan papeles de narcotraficantes o de asesinos, y por lo tanto eso también tiene una influencia en los jóvenes, ¿no? Porque vemos a personas muy elegantes, con relojes muy caros, con grandes autos, con chicas hermosas. Y claro, es bueno que una vez a la semana y al terminar la semana haya un protocolo para acordarse que somos peruanos, que vivamos el himno, que el director o un profesor encargado haga alusión a algún tema patriótico, pero creo que ahora la enseñanza tiene que ser lúdica, ¿no? Y también se trata de ver de qué manera los contenidos que se hagan manden el mensaje de que es bueno ser peruano, ¿no? Es hermoso ser peruano. Y bueno, obviamente los programas de educación son importantes, pero creo que tiene que ver con los valores, ¿no? O sea, no creo que sea cuestión de poner en el programa un curso de educación cívica donde hablemos del escudo, de la bandera, de la escarapela, hablemos de la historia del Perú, sino también no de cosas antiguas nada más, sino también de cosas actuales, ¿no? Porque para los jóvenes es muy importante lo que pasa ahora y lo que va a pasar después, ¿no? Y por lo tanto, creo yo que hay que ver eso, ¿no? Dentro de los programas de educación hay que tratar de crear mecanismos que tengan que ver mucho también con la ética, me parece, ¿no? Y hay que educar a los padres, sobre todo a los padres también, porque los chicos, si estamos hablando de primaria, especialmente ellos, que es donde se forman toda la vida de uno, ¿qué hacemos? Que estén en el colegio 6 horas, porque normalmente la educación es de 8 a 2 de la tarde, o en la tarde de 1 a 7, si después saliendo van a llegar a la casa y lo que van a vivir son cosas totalmente diferentes, con poca cultura, con maltratos, con abusos, con padres que puedan ser alcohólicos, y por lo tanto creo yo que la educación tiene que ser a ambos niveles, ¿no? Tanto para los jóvenes, los niños, como también para sus padres, ¿no? Pero hay que ver de qué manera se hace para poder llegar a ellos, porque también de lunes a viernes ellos tienen que generar ingresos para poder mantener a su familia,
estamos atravesando una crisis terrible hoy día, política, judicial, en toda clase de órdenes, y creo que no por eso pensamos irnos de nuestro país, sino más bien la pregunta que nos hacemos es qué podemos hacer para que nuestro país sea mejor, ¿no? Antiguamente hay una frase de un presidente norteamericano, el señor Kennedy, me parece que fue él, que decía: no preguntes qué puede hacer el Estado por ti, sino qué puedes hacer tú por el Estado. Creo yo que eso es lo que tendríamos que tratar de encontrar. Totalmente, totalmente, doctor Neira. Y justamente, en la educación, ¿cómo abordan las temáticas medioambientales, societales, sexuales? Sin embargo, según los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, encontramos que la tasa de deserción escolar debido a embarazos adolescentes es alta. Entonces, ¿cómo se abordan estas temáticas medioambientales, societales y sexuales? Ha habido podríamos decir, un programa de educación que ha tenido que hacerse reajustes, incluso ha habido problemas con el Ministerio de Educación, se ha tenido que hacer cambios sobre ese tema. Ahora, porque la idea es que no es un tema tabú, ¿no? Uno desde niño debe saber eso, y sobre todo hay que incidir mucho en lo que usted dice, ¿no? En la planificación familiar, ¿no? O sea, es posible que se pueda descubrir el sexo, tener relaciones sexuales, pero no es necesario que se tenga que procrear una prole. ¿Por qué? Porque después el problema es que las parejas son muy jóvenes, 15, 16, 10 años, ¿cómo se van a proveer los recursos para poderse sostener? Y por lo tanto se genera un problema familiar y un problema social, y ahí lo que va a ocurrir también es que la chica o el chico ya no van a poder continuar sus estudios, y seguramente va a venir otros hijos y se crea todo un círculo vicioso, ¿no? Entonces creo yo que hay que apuntalar bien esto en los colegios de primaria, secundaria, en nuestras casas también, donde tenemos que dar esa clase de educación, y también ser tan inteligente que se puedan crear propaganda dentro de los medios de comunicación social, que son los que más acceden las personas: televisión, radio, prensa escrita, para hacerles llegar mensajes a las personas sobre estos temas, y así poco a poco se pueda ir formando conciencia, ¿no? En cuanto al tema del medio ambiente, creo que hay que hacer mucho todavía, hay que trabajar bastante. Donde estamos más bajos, me parece, en el tema de educación. Desgraciadamente hay lugares en nuestro país donde permanentemente se destruye el medio ambiente, como en Madre de Dios, como en la selva, donde hay una tala ilegal de árboles, ¿no? Y entonces también la fabricación de droga. Y entonces creo yo que ahí hay que profundizar mucho ese tema, ¿no? Creo que es un talón de Aquiles en la educación, y por lo tanto hay que seguir insistiendo, hay que enseñarle a la gente cómo es el tema primero de sus derechos, sus obligaciones, cómo es el ámbito administrativo, cómo puede ser el ámbito penal, en fin. Y bueno, hay que utilizar también y crear condiciones para que funcionen los mecanismos de prevención. Claro. Sí, totalmente. Actualmente hay 840.000 estudiantes en la educación superior. El 60% de los estudiantes en el país estudian en el sector privado, frente a 20% en Francia, y en Lima esta cifra sube hacia uno entre dos, o sea, un estudiante sobre dos estudia en el privado. ¿Existen a priori una desconfianza en el sistema educativo público? Sí, existe una desconfianza, porque hay muchas limitaciones, ¿no? Aparte de las que ya hemos hablado anteriormente, también la infraestructura, ¿no? Los espacios de los colegios, de las aulas, las carpetas, ¿no? Las comodidades que puedan haber en el interior. Yo conozco, he estado en la selva, he ido a visitar salones a la selva, he estado en colegios de primaria, y claro, hay esfuerzos, todo, pero además no hay que olvidar que también los colegios públicos funcionan por el apoyo de las asociaciones de padres de familia, que también contribuyen permanentemente, hacen actividades, le piden ayuda el público, a los padres. Los salones Okay. Tienen 20, 30, 40 alumnos, y todos los padres de todos esos salones se juntan, constituyen una asociación de padres de familia, creo que se llama PAFA,
y ellos generan recursos también para tratar de contribuir a que haya mejoras en la universidad. De repente se pueden comprar equipos informáticos, computadoras, equipos de sonido, se puede generar el tema de becas. O sea, no solamente el Estado se supone que hace cosas con los impuestos que nosotros pagamos. En el Perú, cuando uno gana más de 70.000 soles al año, que son cerca de 23.000 dólares, uno paga el 30% de impuestos. Se supone que eso, por un principio de solidaridad, va también dinero destinado para la educación pública, y por lo tanto la idea es que esta sea bien hecha, ¿no? Entonces, pero no es suficiente. Por lo tanto, siempre en todos los colegios del Estado hay una asociación de padres de familia que también es un brazo importante para que la educación pueda ser mejor. Y claro, obviamente, si los padres de familia tuvieron recursos, lo más probable es que no permitirían que sus hijos ingresen a educación pública. Lo que pasa es que también es un problema económico, no se gana mucho, hay que atender otra clase de obligaciones, y por eso es que se va a la educación pública, ¿no? Claro. Es diferente que en Europa, ¿no? Sí, en Europa sí. la educación pública tiene mucho prestigio, casi no hay educación privada, tiene menos prestigio. Acá es al revés. Claro. Las alternativas están surgiendo. En 2012, Carlos Rodríguez Pastore fundó la red escolar Innova. Estas instituciones privadas con pedagogía innovadora, están porque basadas en nuevas tecnologías, son accesibles a las clases medias. Este modelo es una respuesta al sistema actual. Una respuesta, no la respuesta, pero una respuesta. Permite compensar la deficiencia de las escuelas públicas, como usted dijo que lamentablemente tal vez hay no suficientemente dinero puesto en el sector público de la educación. Entonces permite compensar esta deficiencia de la escuela pública y cuesta menos que las escuelas privadas convencionales. Esta iniciativa, ¿no?, de Carlos Rodríguez Pastore con las nuevas tecnologías. ¿Usted qué piensa de este modelo de Rodríguez, de esta iniciativa de 2012 de Carlos Rodríguez Pastore? Pienso que está bien, ¿no? Pienso que está bien todo lo que sirva para poder mejorar la educación en nuestro país, y que además se encuentre un equilibrio con la posibilidad que pueda reducir costos, es bien recibida, ¿no? Entonces lo que habría que seguramente es tratar de optimizar mejor este proyecto que hay, o en todo caso que se pueda extender más, de tal manera que tengan acceso mayor cantidad de estudiantes de nuestro país, y así irlo abriendo a otras áreas, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Todo lo que sea bueno para poder paliar los problemas que tenemos, hay que utilizarlo. Hoy día cambiamos un poquito de tema. Hoy día 50% de los peruanos tienen acceso al Internet. Gracias a Internet, a este Internet, una nueva forma de pedagogía emerge. Se trata del MOOC, son los cursos en línea, con los archivos, con todos los archivos del curso son en línea, las diapositivas, todo. Ciertos establecimientos reemplazan sus profesores por este tipo de cursos que están todo sobre Internet. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Mi opinión es que es favorable. O sea, se habla de educación e-learning, y por lo tanto estoy de acuerdo totalmente con eso. Obviamente es un cambio de cultura, modos y hábitos que uno tiene de acceder a la educación, y poco a poco tiene que ser así, porque es muy cara la educación en presencia física, pues tiene que ser menos personas las que puedan ser educadas. Imaginen que pagar luz, agua, teléfono, local, auxiliares, todo un equipo en un aula para que estén determinadas horas, cuando podría ser cada uno en su domicilio, ¿no? Cada uno en su oficina, de tal manera que igual va a haber rigor, porque va a haber controles de quien esté al otro lado. Si está participando, van a controlar las evaluaciones, controles de lectura, casos prácticos, simulaciones colgando en vídeos. No estoy de acuerdo, todo eso. O sea, hay que difundirlo, y además también dependerá de que los módulos que se hagan a través de estos medios electrónicos sean, pues, muy buenos, para que la gente no se desincentive y más bien por el contrario anime a otros a participar. Es un cambio cultural, es un giro de 180 grados
en la educación y creo que vamos a ir ahí porque también hay que pensar en que hay que ahorrar, ¿no? Claro. Hay que ahorrar. De hecho, las sociedades modernas están afrontando un flujo masivo de información. Ciertas verídicas, otras no. Las fake news, las falsas noticias, constituyen una amenaza a la verdad. Usted siendo juez, ¿qué piensa de esta desinformación que acapara los más jóvenes? ¿La escuela puede resolver tal problema? No, yo creo que no, porque no tiene capacidad. O sea, la cantidad de información que se produce todo el día es imposible que la escuela pueda saber qué es lo que le ha llegado al estudiante y por lo tanto creo yo, aunque cuando se trata de los medios de comunicación social suelen decir que la mejor ley para que los regule es la que no existe, que entre ellos se tienen que poner de acuerdo y establecer determinadas pautas de qué manera no se puede hacer la transmisión de información, si es que puede haber algunos límites que tengan que ver con mejorar la educación de la población, ¿no? Entonces creo yo que es un tema que todos los medios de comunicación social deberían ponerse de acuerdo en esa situación, ¿no? Y por lo tanto todo no puede ser, creo yo, que cada uno por su cuenta diseñe estos programas, sino que también se piense en que somos sociedad y que queremos que haya una mejor sociedad, ¿no? ¿Cómo se hace para encontrar un punto medio, ¿no? De repente, representantes de los medios de comunicación social, como de la sociedad civil, como del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación, ¿no? Entre todos se encuentran expertos en educación. Claro. Un punto de equilibrio. Exacto. Lo mejor. Exacto, sí. El equilibrio. Otra pregunta, señor Neira Flores. De los 840.000 estudiantes en la educación superior peruana, el 60% de los estudiantes están en el sector terciario. Las cifras de la Embajada de Francia faltaban 300.000 técnicos. ¿No es esto un problema en un país cuya economía está fuertemente polarizada por sus industrias mineras y agrícolas? ¿No hay un problema de orientación? Sí, claro. Creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que es posible que haya una especie de mito, una especie de degradación de las profesiones técnicas y por lo tanto se trata de informar bien, ¿no? De qué significa ser un técnico, de las posibilidades que hay de progreso de un técnico, de los salarios que hay y que además es un tránsito también a poder ser un profesional, porque puede reunirse determinados créditos para que pueda incorporarse o en su defecto que sí hay una carrera para que alguien pueda empezar de técnico y pueda terminar su periodo laboral de técnico. Entonces dependerá que uno pueda hacer 20, 30 años técnico, pero estará en función a que los salarios vayan mejorando, las condiciones laborales tengan en cuenta eso y por lo tanto a mí no me interesa ser un ingeniero, me baste con ser un técnico electrónico, pero también depende eso de los empleadores, sea el Estado, sean particulares. Entonces normalmente eso no pasa, siempre cuando tú eres profesional tu salario es mayor que el del técnico, salvo que sea un técnico que trabaje individualmente, que tenga cierta expertise y que presta servicios a un número de gente y por lo tanto, como se dice en el comercio, sea un nicho, ¿no? La actividad a la que se dedique y por lo tanto sean pocas personas las que tengan esa especialización y obviamente siempre va a tener demanda a su trabajo y puede ser mejor pagado, ¿no? Pero esos casos son pocos. Claro, claro. Entonces creo yo que depende de eso, ¿no? O sea, hay que incentivar desde el Estado y desde los particulares a que también vale la pena ser técnico, que hay mucha oferta laboral, que las remuneraciones pueden ser adecuadas y que además nada impide que posteriormente también pueda ser un profesional. Sí, totalmente, señor Neira Flores. Señor Neira Flores, una última pregunta. En 2012 fue ratificada una convención de reconocimiento pedagógico mutuo entre el Perú y Francia. Esta convención atesta de la calidad de los diplomas peruanos, diplomas en gran mayoría de origen privado.
constatamos que los diplomas otorgados por escuelas privadas están tomando el ascendente sobre los diplomas públicos. Ahorita en África, a escala más pequeña, iniciativas de escuelas privadas similares a Innova permiten otorgar una enseñanza de calidad para una población pobre en su mayoría. ¿Usted cree que el futuro de la educación en países en vía de desarrollo pasa forzosamente por la privatización de la enseñanza? Creo que no. Creo que se tiene que trabajar a dos niveles, ¿no? Tanto público como privado, y por lo tanto, porque siempre, no sé si algún día termine la desigualdad, pero falta mucho para que eso sea así, por lo tanto siempre debe haber gratuitamente una educación por lo menos básica para cualquier ciudadano y obviamente cada vez irla mejorando para que pueda continuarse, ¿no? con las demás etapas de la educación, la secundaria, la universitaria, y obviamente tampoco se puede prohibir que a la empresa privada también se dedique al mismo rubro y lo pueda hacer muy bien, de tal manera que pueda ser una cuestión de oferta y la demanda para que las personas que tengan los recursos que establezca estas instituciones privadas puedan acceder a ellas, mejor todavía cuando se crean fórmulas en las instituciones privadas, excelente calidad de educación a bajo costo y por lo tanto creo que se pueden complementar y se pueden ir integrando. Claro. No creo que una debe eliminar a la otra. Claro, okay. Porque la educación tampoco ambas al 100% puede ser un negocio y por lo tanto es una cuestión social y el Estado siempre tiene que atenderla. Claro. Muchas gracias gracias por habernos dado la oportunidad de abordar tales asuntos y de recoger su análisis. La prochaine interview du cycle international se déroulera au Sénégal, à Dakar, et portera sur le développement économique. C'est sur ces dernières paroles que nous remercions nos auditeurs ainsi que notre bureau à Paris.